pensamiento jurídico. Vamos a ver un poquito. Objetivo de la clase, que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala adquiera los conocimientos esenciales de estructuras del pensamiento jurídico. Vamos a ver a qué se refieren las estructuras del pensamiento jurídico. Dice que es el razonamiento jurídico. Esta es una estructura de pensamiento que no solo incluye elementos de la lógica formal, sino también de la lógica dialéctica, lo que nos permite distinguir la necesidad de un análisis desde la filosofía del derecho como de la teoría general del derecho. ¿Cuáles son sus características? El pensamiento jurídico moderno pretende superar tanto las proyecciones del derecho natural como el reduccionismo del positivismo jurídico, construyendo la unión concreta de la idea del derecho en la que consiste la forma de la validez, es decir, la unión entre el concepto de libertad y su realización. Como hemos estado viendo en este curso, cuando nosotros hablamos de lógica, del pensamiento lógico, es esa hilaridad del pensamiento, es una estructura formada del pensamiento en donde existe congruencia. Cuando nosotros hablamos de la estructura del pensamiento jurídico, esto quiere decir que esa hilaridad del pensamiento que tenga congruencia también tiene que reflejarse en el análisis jurídico frente al análisis que vayamos a realizar. Por ejemplo, el razonamiento jurídico puede ser desde el ámbito del positivismo, del naturalismo, del sociologismo. Ahorita vamos a ver en qué consiste cada uno de estos. El razonamiento es un proceso cognitivo. El concepto es una representación mental de un objeto. El juicio es la facultad del entendimiento en la que se puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso, derivado de una opinión razonada. Y el razonamiento es la operación mental de la cual se necesitan dos juicios para inferir. Ahora bien, si esto lo llevamos al plano de la parte jurídica, sabemos que ese proceso cognitivo es, por ejemplo, si tenemos el concepto, es decir, esa representación de lo que significa una institución. El juicio es la facultad del entendimiento en el que se puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso, derivado de una opinión razonada. Quiere decir que una vez que nosotros dominemos el tema de, por ejemplo, de alguna institución, ya nosotros podemos llegar a la fase del razonamiento y es esa operación mental en donde nosotros logramos inferir, es decir, esta parte es importante porque nos llega a nosotros prácticamente a permitir el análisis realmente jurídico que existe. Por ejemplo, si nosotros hablamos, por ejemplo, de alguna institución del derecho civil, por ejemplo, podemos hablar de la institución del matrimonio. Entonces, nosotros tenemos un concepto, sabemos qué es lo que es el matrimonio, podemos tener claridad de lo que significa esa responsabilidad. En el derecho civil, la institución la institución en el derecho civil denomina al matrimonio como esa oportunidad que tienen dos personas de unir sus vidas, de procrear hijos, de alimentarlos entre sí, de criarlos entre sí, de ayudarse mutuamente. Y lo que invoca esa institución es la permanencia, es decir, evitando una disolución conyugal. Entonces, el concepto de la institución del matrimonio es muy noble porque lo que pretende es afianzar familias formadas, constituidas, y esto con el objetivo de formar
familias para un Estado, ¿verdad? Entonces, es decir, empieza desde lo más pequeño para poder conformar una sociedad sana. Y entonces el juicio es esa facultad de entendimiento que podemos, aquí en este caso es como analizar en el sentido de qué es lo que quiere regular la institución y por qué fue formada, ¿verdad? Entonces ya llegamos nosotros a un razonamiento, es esa operación mental en el cual necesitamos dos juicios para inferir, es decir, después de nosotros entender lo que quiere regular esa institución del matrimonio, ¿sí? Y entender que el matrimonio no es solo el acto por el cual un funcionario público o un notario público puede tener la capacidad de autorizar un matrimonio civil, ¿sí? Sino va más allá de lo que quiere regular la institución y cómo la regula. Es decir, que existen pactos que pueden los contrayentes regular entre sí antes del matrimonio, ¿verdad? Entonces aquí ya nos vamos a las capitulaciones matrimoniales. También están las formas en que se puede disolver un vínculo conyugal, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estudiamos una institución jurídica, tenemos que estudiar, digamos, para entender una institución jurídica tenemos que saber los antecedentes, ¿no? Un poquito de doctrina, un poquito de leyes, para que nosotros podamos llegar a ese razonamiento jurídico, porque entonces sí logramos comprender en qué consiste la realidad del matrimonio. La importancia del razonamiento es esa operación mental mediante la cual dos juicios conocidos inferimos otro desconocido. Es la forma más elaborada del pensamiento, ya que acá, a partir de datos conocidos, puede avanzar a datos nuevos. Entonces, aquí lo vemos como que es una ciencia o el derecho, ¿verdad? Es por eso que nosotros vemos a lo largo del derecho que siempre ya existen regulaciones legales y que todos los días existen nuevas normativas que van regulando la actuación del hombre en sociedad. Entonces, es por eso que existe esta facultad, digamos, que tiene en este caso, por ejemplo, el Congreso de la República para modificar leyes, para crear nuevas leyes, ¿verdad? Porque digamos, es parte del derecho. El derecho es como una ciencia social, ¿verdad? En donde se analizan las conductas de las personas en sociedad para regular. ¿Por qué es importante este razonamiento? Porque nosotros utilizamos el razonamiento en el momento en que hacemos ese proceso intelectual, dice, el proceso de encadenamiento de juicios para llegar a una conclusión. El fin del razonamiento, por supuesto que es la conclusión. Es como cuando nosotros entramos a inferir, necesitamos dos premisas para llegar a una conclusión, ¿verdad? Entonces, este es el razonamiento. El razonamiento jurídico es esa conducta de hechos o actos extraídos por el hombre, por ejemplo, un daño civil. El que causa el daño debe pagar los daños a la víctima. Entonces, este es prácticamente el momento en donde ya el jurista o el estudiante del derecho puede inferir la causa de una acción, pero esto va aparejado con una regulación jurídica, es decir, nada que no existe en la ley no podemos pretender que se cumpla, ¿verdad? Es decir, la ley es coercitiva porque su cumplimiento es obligatorio. Entonces, de allí la importancia de conocer el derecho, ¿verdad? Para poder razonar la conducta o el resultado de una conducta, ¿verdad? Prácticamente este es nuestro razonamiento y la conclusión, ¿verdad? Entonces, en el caso de este hipotético es un daño civil, lo que causa es pagar daños a la víctima, ¿verdad? Y podemos analizar según el caso concreto qué más puede ser la consecuencia de un hecho, ¿verdad? Entonces, entendemos que por lo que nos explican en este curso de lógica jurídica es de que existen muchos actos que son parecidos,
en el derecho, pero que cada caso en particular, aunque pareciera que es igual, no es lo mismo. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando escuchemos, por ejemplo, análisis o consejos de abogados que actualmente están haciéndolo en las redes sociales, en donde tratan de generalizar las acciones y el resultado sea el mismo. Ya ustedes se van a dar cuenta que cada caso se debe tratar en particular, ¿verdad? Puede ser parecido, pero la solución no necesariamente es la misma. Entonces, si esto lo vamos entendiendo a medida que nosotros vamos adentrándonos en el derecho y darnos cuenta que cada caso es un caso concreto, en particular. Por eso es que en el tema de lógica, estudiosos del derecho a indicar que, digamos, este hecho dicen, por ejemplo, los jueces no pueden ser autómatas e indicar que se les presenta un caso, hay un fallecido, un hecho de tránsito, culpable, y ya. Es decir, si los jueces agarraran este proceso tan monótono, tan mecánico, ya sabemos que capturan a alguien y este ya va detenido y ya son 5 años de prisión. No, cada caso es un caso en particular. Cada caso se tiene que trabajar conforme los hechos, conforme las circunstancias y cada caso se aplica el derecho en particular. Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado cuando, cuando pensemos, al momento de que pensemos que las cosas son exactamente iguales, definitivamente no. Cada caso tiene una incidencia y esto lo hemos estado viendo nosotros aquí en Lógica Jurídica porque depende de las premisas llegamos a una conclusión, los hechos, el derecho y la conclusión que viene siendo la sentencia o la resolución o el análisis jurídico. Dentro de un proceso jurídico se busca llegar a la verdad histórica a través de los medios probatorios. Cuando nosotros hablamos de esa verdad histórica es una expresión que ustedes la van a escuchar mucho en derecho penal, porque en realidad la función, en el caso del derecho penal, es llegar a la verdad histórica de los hechos, qué fue lo que sucedió, quién es el culpable, quién es la víctima. No se trata no es, la finalidad no es buscar un culpable o buscar una sentencia, es encontrar la verdad histórica de los hechos. ¿Por qué? Porque si necesitáramos encontrar a un culpable y la persona que está detenida no es la culpable, entonces aquí vamos a tener un gran problema, ¿verdad? O contrario sensu, si estamos en la parte del acusado, lo que nosotros necesitamos evidenciar es su inocencia, por ejemplo, o llegar a la verdad histórica de en realidad qué fue lo que pasó y si esta persona en realidad es inocente, que se declara inocente. Y si, por ejemplo, la contraparte demuestra que sí, al llegar a la verdad histórica, existen indicios para considerar la participación del delito, en qué grado fue partícipe, ¿verdad? Entonces llegamos a la verdad histórica. Esta parte es muy importante en el derecho penal, es la finalidad del derecho penal. Entonces, a través de los medios probatorios. Entonces, es por eso que una sentencia tiene que tener elementos razonables, argumentos que se encuentran contenidos en las premisas y entonces estos se convierten en medios probatorios. Por ejemplo, en el área procesal, esta es básica. Esto es base para una sentencia. Por ejemplo, los medios probatorios en el derecho laboral, por ejemplo, se dice mucho que la carga de la prueba la tiene el patrono. Entonces, el trabajador en su memorial de demanda indica que, por ejemplo, tiene contrato de trabajo escrito, el que no tiene una copia, el que el patrono no le dio una copia, pero que obra en los archivos del patrono. Entonces aquí le está trasladando la carga de la prueba al patrono, porque va a ser el juez el que le diga al patrono que le presente los contratos de trabajo. Por ejemplo, si el patrono, el trabajador en su demanda dice que no ha gozado los últimos, por ejemplo, 3 años de vacaciones, de periodos de vacaciones, y que esas constancias sobran en poder del patrono, entonces el juez se lo va a pedir al patrono. Ahora, si por ejemplo el patrono sí tiene constancias en donde el trabajador ha gozado sus vacaciones, entonces este ya es un medio probatorio. Entonces va a evidenciar que quien está mintiendo es el trabajador, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Son los razonamientos que consigna el juez en la sentencia, ¿verdad? En la parte resolutiva.
El razonamiento judicial es un aspecto sustancial en el sentido de las resoluciones, en las que el juez utiliza las premisas para llegar a una conclusión, en donde el una decisión final o una conclusión. Constituye la elección de las alternativas en tal sentido que el juzgador resuelve el problema. Los hechos deben estar probados. Entonces, en realidad, el juez lo único que hace es revisar la carpeta judicial y ver cuáles son los medios probatorios que tengan. Si en realidad para el juez, desde su razonamiento jurídico, desde la sana crítica razonada, los documentos que se acompañan, en realidad, sí son medios probatorios, son medios válidos, ¿verdad? Entonces, son elementos de convicción en donde el juez tenga la certeza que esto está ocurriendo. Por ejemplo, en el caso laboral que les ponía, el juez revisa los medios de prueba. Dentro de los medios de prueba, por ejemplo, el trabajador no consigna nada porque no tiene documentos a la mano, pero sí indica de que va a ser el patrón el que los exponga, ¿verdad? Entonces, una vez el juez tiene a la vista los documentos que la parte patronal consignó, por ejemplo, los vouchers de pago, si el trabajador decía que ganaba 5,000 y en realidad pagaba el salario mínimo, por ejemplo, los vouchers de pago, los depósitos, las planillas del IX, el contrato de trabajo, por ejemplo, si tenía ya llamadas de atención escrita con razonamiento en la Inspección General del Trabajo. Estos son documentos que en realidad le van a demostrar al juez que en primer lugar el trabajador estaba mintiendo, ¿sí? No ganaba lo que ganaba, no ingresó a la empresa en el tiempo que él indicó, sino porque hay un documento. Entonces el juez va a evidenciar aspectos que son controvertidos en la demanda, ¿verdad? Y que solo pueden probarse por medios probatorios. Entonces, al momento de que el juez examina los documentos, él ya puede llegar a un análisis, ¿verdad? Es decir, a llegar a una sentencia. ¿Por qué? Porque los hechos deben estar probados. Entonces, por ejemplo, si el patrono dice, mire, yo le juro que sí le pagaba, pero le pagaba en efectivo y efectivamente pasa mucho que los patronos se confían y pagan en efectivo, pero no hay una constancia escrita. Entonces, esto es como se tiene como no pagado. Por ejemplo, si en realidad sí gozaba sus vacaciones y esto no hay una constancia escrita, se tienen como no gozadas. Entonces, en el derecho laboral únicamente tenemos como medio de defensa los documentos escritos. Entonces, como asesores laborales, ¿verdad? De una entidad, de una empresa, de un patrono, se les debe de indicar cuáles son las obligaciones que tiene el patrono con el trabajador y cuáles son los medios que se tienen, cómo se puede ejecutar, ¿verdad? ¿Qué avisos son los que se tienen que dar? En el aspecto formal, a la corrección de las resoluciones se revisan y se examina la corrección lógica. Para ello hay que revisar los principios y las reglas lógicas con la abstracción del sentido en el que se pronuncia el juez al resolver una cuestión litigiosa. Entonces, cuando se hace una resolución, cuando el juez emite una sentencia, va acompañada de considerandos. Y esas son las explicaciones por las que el juez está fallando a favor o en contra. En la parte resolutiva de las sentencias o resoluciones judiciales o administrativas, se tienen que ver los considerandos, porque en los considerandos descansan las excusas por las que se está aprobando o improbando o emitiendo una sentencia a favor o en contra. Por ejemplo, en la vía administrativa, cuando se realiza una petición y se tiene que resolver a través de una resolución, en esa resolución se, se, se exponen los considerandos y en los considerandos se manifiesta por qué se imprueba o por qué se rechaza tal petición, ¿sí? Entonces, por supuesto que dependiendo del análisis, si esos considerandos son suficientes y que van a respaldar la negación de la petición, por ejemplo, en el caso administrativo, si esos son insuficientes, quiere decir que existen medios suficientes para poder impugnar esa resolución
a través de los medios de impugnación, ya sea en la vía judicial o en la vía administrativa. Entonces, ya nosotros nos vamos a los medios de impugnación según la naturaleza del derecho que estemos trabajando. Las corrientes de pensamiento jurídico ayudan a enmarcar una pauta en la forma en que se piensa el derecho y comprender el derecho desde el punto de vista filosófico, es decir, por qué son así, por qué, por medio de la razón. Entonces, cuando nosotros entramos a conocer las corrientes de pensamiento jurídico, vamos a encontrar estas tres corrientes: el justnaturalismo, el justpositivismo y el sociologismo. Vamos a ver cada una de ellas. El justnaturalismo es ese derecho natural, es el conjunto de los primeros principios éticos muy generales, de los cuales el legislador humano debe tomar su inspiración para la formulación de las reglas del derecho positivo. El justnaturalismo, por supuesto que no es un derecho escrito. Este derecho se encuentra dentro de la propia naturaleza, de la naturaleza de la humanidad, es decir, son derechos que son innatos, siendo que el derecho positivo nunca debe contradecir al derecho natural. Por ejemplo, el justnaturalismo reza, por ejemplo, el derecho que tenemos los seres humanos al aire puro, al aire, es decir, solo en Hollywood o en estas películas en donde, o caricaturas, en donde el aire se vende, es decir, compran tiempo de vida, por ejemplo, que es parte del ser humano que puede pagar cuántos minutos va a vivir. Por ejemplo, nosotros en el justnaturalismo sabemos que el derecho, digamos, esa oportunidad que tenemos de respirar y de vivir es parte de la naturaleza, que estamos agradecidos y como seres humanos y por ese derecho natural que tenemos, sabemos que no podemos, no somos seres humanos que tengan esa facultad de privarle la vida a alguien. Eso es algo innato, son principios lógicos, ¿verdad? Es decir, o por ejemplo, sabemos que como seres humanos no podemos hacerle daño a los animales o de hacer daño a la naturaleza porque nos hacemos nosotros daño, etcétera, ¿verdad? Entonces son principios éticos que son muy generales. Ahora bien, ¿cuál es su corriente? Su naturaleza es humana porque se distingue lo justo de lo injusto, que esto es innato, es decir, por nuestra propia naturaleza tenemos esa facultad de inferir qué es lo justo y qué es lo injusto. El derecho divino, que viene de la divinidad, quien otorga el entendimiento del bien y el mal. Es racionalista, que según la razón del hombre se analiza cada situación conforme a la razón humana. Es abstracta o idealista como un pensamiento del querer social por parte de una armonía idealizada sirviendo como guía. Principios generales del derecho. Es ese conjunto de principios del derecho al que debe recurrir un juez. Entonces, el justnaturalismo no es un derecho escrito definitivamente, sino es innato al ser humano. Ahora bien, vamos a ver lo que nos dice el justpositivismo. El justpositivismo es ese derecho natural idílico. ¿Por qué? Porque es el que se puede exigir en el derecho positivo. Entonces, ¿cómo así? Porque, por ejemplo, en el caso que yo les indicaba, digamos, en el justnaturalismo, en donde nosotros tenemos esa facultad o ese derecho divino de respirar y de vivir. Entonces, si lo pasamos al plano del justpositivismo, como seres humanos, no somos quienes para privarle la vida a alguien. Entonces, para regular ese raciocinio que tiene cada ser humano de poder saber y entender que no tiene la facultad de privarle la vida a alguien, el positivismo dice, bueno, entonces ahora sí lo vamos a regular para que eso en realidad se cumpla. Y entonces existe el derecho penal. Existe un artículo en donde dice quien diere muerte a alguien será penado digamos, tendrá una pena de tantos años, ¿verdad? Entonces existe un artículo específico en el Código Penal que regula el derecho a la vida de otro ser humano.
y una consecuencia para quien se lo quita. Entonces, es ese conjunto de normas jurídicas que regulan la vida de un pueblo en un momento histórico. Por ejemplo, sabemos que como la pirámide de Kelsen, ¿verdad? Según la jerarquía normativa, la principal norma en Guatemala que regula el derecho a la vida es la Constitución Política de la República. Entonces, es ese conjunto de normas que regulan, en este caso, un derecho humano innato, ¿verdad? Pero que se trae al plano del positivismo. Entonces, ¿por qué? Porque este ya se encuentra escrito. Son normas válidas que están dictadas por el poder soberano. En este caso, por el Congreso de la República, ¿sí? Las normas de jerarquía ordinaria. Es un derecho formal. Detrás de la ley no hay otra cosa que la coercibilidad. Si no existe, si las leyes no son coercitivas, no tienen razón de ser, porque no las van a cumplir. Es por eso que las leyes son coercitivas. Su cumplimiento es obligatorio, exigible. Por ejemplo, la norma tributaria. Nosotros tenemos la obligación, dice la Constitución, como ciudadanos, ¿sí? La obligación de pagar tributos. Entonces nace una ley y nos indica en qué casos nosotros estamos obligados como contribuyentes a ejercer ese derecho y esa obligación. Entonces, nace una ley, por ejemplo, la ley del IVA o la ley del ISR, etcétera. Y nos dice en qué casos, cuál es el hecho generador que nos obliga a hacer el pago del tributo. Y entonces nace un reglamento y nos dice cómo hacerlo. Y ya en el reglamento nos dice los plazos y las formas. Entonces, la coercibilidad existe en el momento en el que si no pagamos en el tiempo que es, hay una multa, ¿sí? Hay una consecuencia. Entonces es coercitivo porque nos obliga a. Entonces, no existiera la razón de ser del positivismo si no existiera esa coercibilidad. Entonces, eso es lo que hace efectivo al positivismo, porque el Estado ejerce su poder imperio, el puniente, lo que evita que los seres humanos realicen actos ilícitos. Tal vez no los evita. Hay una aliciente, digamos, que hace conciencia en el ser humano que si realiza actos ilícitos, pues tiene una consecuencia, ¿verdad? Ese sería el ideal en el positivismo, evitarlos, ¿verdad? Pero sí, son medios que el Estado utiliza para, de alguna manera, tratar de evitar que el ser humano cometa actos ilícitos. Como somos seres racionales, seres independientes, tenemos esa libertad de acción o no, ¿verdad? Entonces, es por eso que nuestros juzgados están llenos de personas con procesos penales y con procesos de cuentas. Vamos a ver el sociologismo, llamado también realistas. El derecho no se identifica como un deber, sino con el ser, el que se identifica con la norma y con un hecho. El derecho se distingue como norma estatal o el derecho como una norma social, incluyendo al Estado y a la sociedad. El derecho no puede reducirse solo a las órdenes del gobernante, sino que debe incluir a la sociedad, siendo una experiencia de realidades de la conducta humana, de los fenómenos sociales, no siendo las normas objeto de estudio, sino los hechos, los que tendrán un verdadero valor, siendo que las normas se adaptan a la sociedad. Cuando nosotros hablamos del sociologismo y entendemos que el derecho, una de las fuentes del derecho, son las fuentes reales. En realidad, este tipo de fuentes se utilizan y son como el conducto para que el sociologismo se materialice dentro del positivismo. ¿Por qué? Porque todas las normas son creadas para regular las nuevas conductas de la sociedad, esas conductas que se van imponiendo. Entonces,
las normas se adaptan a la sociedad. Por ejemplo, en 1980 no existía la ley de terminales móviles, porque no existían, digamos, los celulares, las terminales móviles estaban, ya se habían como inventado, pero se estaban modificando. Era para un pequeño grupo el que tenía el acceso a estos terminales móviles y era inaccesible. Llega el boom de la sociedad, se desata el tema de los celulares y entonces hay una nueva modalidad que las bandas o las personas, los ladrones, los delincuentes utilizan para hacerle daño a la sociedad y entonces es común que los celulares pues sean robados. Entonces cuando se da una época en donde existe una alta tasa de robo de celulares, entonces se promueve una ley que regule las consecuencias de las personas que posean terminales móviles, ¿verdad? Entonces, sí, aquí dice el licenciado Edwin, pero ya estaba el delito de robo. Creo que esta ley la hicieron para más beneficios. Bueno, entonces de eso se trata, que digamos que hay normas, por ejemplo, el Código Penal es general, por eso existen leyes especiales, porque van a regular un caso en concreto. Entonces, en este caso, cuando ocurre un delito de esta naturaleza, entonces se va a una ley especial. Si bien es cierto, existe un artículo que regula el robo, por ejemplo, o el hurto, pero existe una ley especial. Entonces, esta ley es la que va a regular un caso en concreto y nos vamos a esta ley. ¿Qué dice esta ley? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el sociologismo se van creando normas que se van adaptando a la sociedad. Por ejemplo, ahora un tema que es muy novedoso, que sí está regulado en el Código Penal, pero a medias, no está tan desarrollado, es el tema del ciberdelito. Es un tema novedoso porque por el acceso que hemos tenido estos últimos años a la tecnología, digamos, los delincuentes han utilizado esta tecnología como para hacer daño, ¿verdad? Entonces ahora recibimos nosotros correos donde los bancos nos dicen tengan cuidado con el phishing, y nos da una serie de delitos que están tipificados como delitos cibernéticos. Entonces es necesaria una regulación, ¿verdad? Es decir, ahora yo veo y me sorprende mucho que no mucho me gusta a veces ver el tema de la libertad de expresión que existe en las redes sociales. Por ejemplo, todos tenemos derecho a la libre emisión del pensamiento, es un derecho constitucional, es decir, no nos pueden limitar, cualquiera puede emitir su opinión, pero considero que como seres pensantes debemos ser muy cuidadosos de saber qué tipo de información estamos dando y cómo la estamos dando, porque puede crear desinformación. Y aquí muy atinadamente decía el licenciado, mira el delito de pánico financiero. Antes no existía, llegó un momento en donde el tema del sistema bancario tuvo sus problemas, algunos bancos tuvieron problemas financieros y después de esto entró el pánico financiero y cuando ya dijeron esto puede ser peligroso que todas las personas saquen su dinero y entonces ya crean una normativa y dicen puede ser un delito financiero, es decir, uno ya no puede decir mire este banco va a quebrar por tal cosa porque usted puede tener una consecuencia. Entonces nacen estas normas que se van adaptando a la sociedad. Entonces, sí, definitivamente el sociologismo es algo que se encuentra todavía vigente, activo, que es importante que cada aspecto sea regulado en la sociedad y ahora nosotros, como nos hemos estado dando cuenta que la tecnología ha ido avanzando tanto que seguramente dentro de 10 años van a existir normas, van a tener que existir normas que regulen una actividad que todavía nosotros la desconocemos, ¿verdad? Es decir, hace 5 años estábamos sufriendo el tema de la pandemia
Y si vemos para atrás, que fue algo tan reciente, teníamos miedo de tener un contacto con otra persona que no fuera de nuestra familia, teníamos contacto de que llegara alguien a nuestra casa y nos contagiara, porque sí hubieron personas que fallecieron por el COVID, y hubo una regulación a este tema, al tema de la pandemia. Entonces, la regulación que se dio en Guatemala fue que nos limitaron la movilidad, ¿verdad? Entonces ya nos decían no pueden salir a partir de tal hora y entonces ya era una ley, es decir, existieron normas que se adaptaron al momento, a la conducta de nosotros, ¿verdad? Entonces, porque nos dijeron, como sociedad, no salgan, eviten salir, y como las personas seguían saliendo, entonces hubo una normativa que dijo, bueno, entonces aquí hay un horario en donde usted puede salir de tal hora a tal hora, los vehículos pueden circular tal día o tal otro, ¿verdad? Según las placas. Entonces esto fue coercitivo hasta que al momento en que el gobierno tuvo que accionar, la sociedad se paró y se detuvo y entonces dejamos de salir porque si nos encontraban afuera, pues teníamos que dar una explicación de por qué estábamos, ¿verdad? Es decir, si nos damos cuenta, es muy importante el just positivismo y que también utilizamos al just sociologismo porque se necesitan crear normas que se adapten a la sociedad. El licenciado Edwin levantó la mano. Licenciada, básicamente era en relación al tema del delito de pánico financiero que estuvieron mencionando y también la otra parte. Digamos, yo con el tema de los bancos siempre he visto este tipo de leyes específicas que están más enfocadas a la protección de la imagen institucional del banco, porque esto impide que se esté hablando mal del banco para no causar temor público. También el tema de evitar las pérdidas a los bancos por el tema de retiros masivos. Y el tema de que a ellos le redujeron el riesgo reputacional, digamos, sin necesidad de tener que rendir cuentas. Entonces, yo en el tema en cómo benefició esto al usuario, pues creo que tal vez garantiza un entorno financiero más estable, eh, pero en la práctica no hay sanción para los bancos si cometen irregularidades. De igual forma, estaba viendo con lo de las terminales móviles. Yo miro que con eso lo que lograron fue un mayor control del mercado de terminales, porque ahora exigen que estén homologados o registrados en tal autoridad. Hay casi que una fidelización forzada del cliente, porque ahora con la excusa de la legalidad del equipo, muchos usuarios deben de adquirir teléfonos que ya vienen atados a un operador y no vienen liberados. Y también el tema de una competencia informal, porque usted no puede importar celulares y poderlos usar aquí, entonces de cierta forma eliminan la competencia. Entonces, en esta parte siento que hay muchas leyes específicas que aunque ya están en una forma general, cuando las hacen específicas, las hacen más para ayudar a las compañías. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Sí, entonces, por eso es que es importante conocer, digamos, la norma general, ¿verdad? Que dice, entender la naturaleza por el que se creó una norma específica, ¿verdad? Y esto generalmente como un tip que siempre, digamos, mire, el derecho es tan amplio, de verdad es tan amplio y nosotros aprendemos todos los días y de repente escuchamos y dicen, mire, hay una norma o un convenio que regula tal cosa. Muy bien. Entonces nos metemos al InFile o a donde sea y vemos la ley. Ah, sí, esta ley no la había leído, no sabía, porque existe una infinidad de leyes. Todos los días aprendemos. Entonces, un tip que yo, pues, es algo tan personal, pero sí siento que es como importante y que la mayoría de los abogados lo hacen, ¿verdad? Lo primero que uno tiene que hacer al leer una ley es leer los considerandos. Es decir, no vámonos a artículo 1, objeto, naturaleza, no. Tenemos que leer los considerandos. Para mí es como algo básico. ¿Por qué fue querer crear? La intención de ellos es tal cosa. Ah, ya. Bueno. Entonces, esto ya de primero me da como un preámbulo. Ajá. Y entonces ya ustedes siguen con su lectura de ley. Bueno, entiendo que ya van a evaluación. Con esto termino la clase. Yo en un momento les traslado ambas presentaciones. Muchas gracias por su atención y éxitos en su evaluación. Gracias, licenciada. Gracias. Feliz día.